Muy bien, Marcos, capítulo 8, versos 27 al 30, dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quiénes decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Por favor, les ruego que me acompañen a orar a nuestro Señor para que su palabra hoy penetre en nuestro corazón, que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te doy esta mañana nuevamente por poder estar juntos como hermanos, por poder oír tu palabra, por poder estar en comunión, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, Padre. ¿Cómo olvidar cuando el apóstol Pablo le escribía a las iglesias y les decía que él no estaba presente en el cuerpo con ellos, pero sí en el espíritu estaba con ellos? Mi Dios, por lo menos nosotros tenemos la posibilidad de estar cerca los unos de los otros, de visitarnos durante la semana, de poder compartir, y te agradecemos por ello. Pero también hoy en tu día, en el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no podemos estar todos juntos. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes pese a esta dificultad, de tener el mismo corazón, de estar unánimes, de poder recibir tu palabra con toda solicitud, de que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que podamos comprender lo que tú quisiste mostrarnos por intermedio de Marcos en este texto, en este pasaje. Mi Dios, por favor, ayúdanos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo para poder comprender tus verdades, Padre. Sin ti nada podemos hacer y somos totalmente conscientes de ello. Por favor, mi Dios, te pedimos que nos ayudes. Ayúdame a mí como pastor, predicadora, a compartir tu palabra de verdad con solicitud, con entendimiento y también guiado por tu Espíritu Santo para no decir más allá de lo que tu palabra dice, y para que, Padre, me ayude siempre a confiar en que tu obra es la que realmente importa, que pese a mí, pese a mis falencias, pese a mi desconocimiento, a mi ignorancia, tú, mi Dios, te glorificas en mis hermanos por intermedio de esta tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos nuevamente. Gracias porque tú eres Dios y nos dejaste tu gran verdad para poder conocerte más en esta tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchas personas viven sus vidas preocupadas de lo que otros piensan de ellos. Inventan o comienzan a generar una imagen personal para proyectar, lo cual nada tiene que ver con lo que hay dentro. Es interesante esto y triste a la vez. Este dato que voy a dar a continuación. Muchas de las personas que terminan con su vida nunca se mostraron deprimidas. Porque tristemente muchas de ellas, y evidentemente no todas, se encargaron de generar una imagen, de proyectar una imagen a las otras personas para que no vieran el verdadero estado de su corazón, el verdadero estado de su vida. Y ese es un mal de este tiempo. Ese es un mal de este tiempo donde mostramos solamente lo bueno, donde mostramos aquello que los otros deben, según nuestro parecer, entender o percibir. Estamos muy preocupados de eso. Por eso es que quizás en nuestras redes sociales, los que tienen, proyectan cosas que son solamente lo bonito y lo agradable. Porque es la forma en la cual nos gusta que las demás personas nos vean. Pero cuando alguien vive preocupado de la imagen que está mostrando, cuando intenta indagar en el reflejo que ven las otras personas, nada más manifiesta este fenómeno psicológico que muchas personas sufren, denominado narcisismo. Hoy vivimos en esa época, en la época del narcisismo, del yoísmo, también se le conoce, donde todo gira en torno a nosotros, y así como esta
figura mitológica de Narciso, quien se enamoró de su propio reflejo. Muchas veces nosotros vivimos preocupados de cómo nos vemos, de cómo estamos y cómo nos ven los demás. Pero lo que vemos aquí en el Señor Jesucristo realmente es todo lo contrario a un ataque de narcisismo. El Señor no estaba preocupado de cómo Él se proyectaba o qué imagen daban los demás simplemente por aparentar. El Señor Jesucristo no estaba potenciando su marca personal, no quería corroborar y tener retroalimentación de si estaba fusionando sus estrategias de marketing en función al ministerio que ya llevaba realizando por lo menos algo más de 2 años aquí, hasta este punto de la narración según el Evangelio de Marcos. A él no le interesaba eso. Él realmente muestra una preocupación por sus discípulos. Y por eso es que hace esta pregunta, la única pregunta que vemos aquí en este pasaje, y que él espera que los demás contesten. El Señor tenía preocupación por sus discípulos, Él conocía sus corazones, Él no tenía necesidad de que ellos le dijeran, pero era necesaria esta pregunta para que ellos pudiesen quedar expuestos y preguntarse a sí mismos quién realmente percibía en ellos que era el Señor. Él quería que ellos pudiesen realmente entender quién era. Ahora, esta pregunta que el Señor Jesucristo les hace a ellos, sin duda alguna es la pregunta más importante que los seres humanos deben responder. Y esta respuesta definitiva ante esta pregunta no depende solamente un gran premio acumulado en un programa de televisión. La respuesta a esta pregunta no es la que nos va a promover a un ascenso o a tener un estrato socioeconómico mejor, sino que la respuesta a esta pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, primeramente en función a lo que los demás decían y luego a ellos, es la pregunta que determina tu futuro. Y no solo tu futuro en esta vida, sino aún más allá de ella, en la vida eterna. La respuesta a esta pregunta es crucial y todo ser humano debe contestar esta pregunta. Todo ser humano debe contestar a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La prédica de hoy tiene por título precisamente esto. A modo de pregunta, ¿quién es Jesús para ti? En este pasaje vemos 3 respuestas distintas, correspondientes a 3 grupos de personas distintos, que nos llevarán a nosotros a identificarnos y también a la vez a examinar nuestro propio corazón, a ver cómo estamos viendo a nuestro Señor, cómo estamos percibiendo a Jesús y a qué grupo de personas nos parecemos en nuestra visión. Hermanos, vamos a estar analizando las 3 respuestas o los 3 grupos de personas que responden a esta pregunta que el Señor está haciendo acá. En primer lugar, nos vamos a encontrar con los confundidos. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con los indecisos. En tercer lugar, nos vamos a encontrar con los hijos de Dios. Ahora, cuando vemos este pasaje que acabamos de leer, sin duda esta versión es bastante breve en comparación con las otras versiones de este relato, particularmente la más conocida y popular que está en Mateo capítulo 16, donde aparece esta misma escena, pero más extensa, donde hay un mayor diálogo y también donde la respuesta de Pedro es digamos, exaltada por el Señor y el Señor dice, bienaventurado eres Pedro porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Por eso hay una diferencia clara entre la visión de Marcos de este mismo evento, no olvidemos que es el mismo evento, pero lo que el Espíritu Santo inspiró en cada uno de los autores para darle énfasis distintos, es lo que a nosotros nos trae riqueza. Para mí sería honestamente sencillo solamente tomar este pasaje de Marcos y saltarme en Mateo 16 y poder mostrarle más elementos que aparecen descritos ahí. Pero el Espíritu Santo quiso que Marcos narrara esto de una manera bastante escueta, precisa, concisa.
Pero esto se debe también a que Dios tuvo un propósito, que el Espíritu Santo inspiró a Marcos con un propósito particular, para mostrar al Señor de una forma particular. No olvidemos que la idea principal o la visión principal que Marcos tiene del Señor Jesucristo es como el Hijo de Dios, como el Cristo sufriente, como el siervo sufriente. De esa manera proyecta Marcos a nuestro Señor en todo su evangelio. En la versión de Mateo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo mucho más extenso. Mientras que Marcos simplemente muestra la respuesta de Pedro como tú eres el Cristo. Marcos, desde el comienzo de su relato, ha intentado mostrar por medio de hechos, por medio de dichos, por medio de portentos, milagros, acciones y cumplimientos de que el Señor Jesucristo realmente era el Mesías prometido, realmente era el Cristo que el pueblo de Dios había guardado desde Génesis capítulo 3, cuando Dios promete a la mujer que de su simiente iba a salir aquella descendencia que pisotearía la cabeza de la serpiente, de la simiente de la serpiente. Amados, Marcos nos muestra desde el principio que Jesús es el Mesías. En Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Ya habla, ya nos muestra al Señor como el Mesías. Por tanto, ese es uno de los motivos por los cuales no se explaya tanto Marcos en la respuesta de Pedro, ni tampoco en la loa, la alabanza que el Señor Jesucristo hace para con Pedro ante esta respuesta que él emitió. Lo cierto es que Marcos muestra esto de una manera algo distinta. Para Marcos, y como lo vamos a ver en el versículo que vamos a contemplar Dios mediante la próxima semana, para Marcos, Cristo se mostró como el siervo sufriente. El Cristo era el Mesías sufriente. En el versículo 31 dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. O sea, lo que viene a continuación de esta expresión que Pedro señala es algo que muestra el tenor de la visión del Cristo de Marcos. Para Marcos, el Señor es el Cristo, el Mesías sufriente. Ahora, cuando vamos al texto y nos encontramos dónde se lleva a cabo esta escena, la verdad es que esos antecedentes nos pueden decir mucho, puesto que muchas veces nosotros no tenemos idea de dónde se daban estas cosas, no conocemos tal vez la geografía bíblica, la geografía del lugar en donde se llevaron a cabo estos eventos, pero la verdad es que estos nombres que aparecen acá nos dan ideas y nos llevan y nos sumergen en esa escena en la cual nuestro Señor Jesucristo estaba. El texto dice en el versículo 27 que el Señor Jesucristo salió con sus discípulos a la aldea de Cesarea de Filipo. Esto se encuentra bien al norte, el de Galilea, bien al norte de Galilea. Cesarea de Filipo es distinta a la Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era un puerto, mientras que la Cesarea de Filipos era algo distinta a esta. Era una ciudad romana, por eso tenía el nombre de Cesarea, en honor al César, y de Filipos en honor a Felipe, el tetrarca. Ese era el motivo del nombre que tenía. Pero también esta ciudad era conocida como la Cesarea de Pan o de Paneas, quien era, digámoslo así, el patrono, el dios patrono de aquel lugar. La Cesarea de Filipos era un lugar pagano, era un lugar donde había un culto bastante prominente a este dios Pan, un dios mitad hombre, mitad cabra. Esa era la visión que tenían ellos de esta divinidad que ellos adoraban en esta ciudad. Esta ciudad tenía un templo que hasta el día de hoy permanece y que aquellos que pueden visitar la tierra de Israel hoy por hoy van a conocerlo porque es parte de todos los tours que hay por Tierra Santa.
Cesarea de Filipos es bien particular en eso, porque era una zona donde la gente era pagana, donde la gente no adoraba a Dios. Y el Señor Jesús escoge esa ciudad para estar tranquilo, para estar solamente con sus discípulos. Y también en ese contexto es cuando Él le hace esta gran pregunta que les hizo a sus discípulos. Y es así como nos encontramos con estos grupos, estos tres grupos. En primer lugar, encontramos a los confundidos. En el versículo 27 al 28 dice lo siguiente: y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron unos: Juan el Bautista, y otros: Elías, pero otros: uno de los profetas. La teología popular, hermanos, nunca es precisa. La visión de Dios que tienen las personas comunes y corrientes nunca es objetiva, siempre es subjetiva, acomodada a la cultura, acomodada a las costumbres, acomodada a los paradigmas o prejuicios que alguien puede tener con respecto a Dios. La teología popular, en vez de acercar a las personas a Dios, más bien las separa. Pero no hay realmente una mala intención en ello. Simplemente son personas que están confundidas, pero que tristemente su confusión las llevará a una eternidad sin estar en la presencia de Dios. Unos pensaban, decían que era Juan el Bautista. No sé si lo recuerdan bien, pero Herodes, quien había mandado a matar a Juan el Bautista, decapitándole por orden de Herodías, la hija de su mujer, que era por lo demás esposa de su hermano, una intriga digna de una teleserie. Y vemos cómo este Herodes, que había mandado a matar a Juan el Bautista, cuando conoció al Señor, cuando supo de él, pensó que de alguna manera Juan el Bautista había regresado. Y junto con Herodes habían personas también que creían en algo así como la reencarnación, algo así como que el espíritu de alguien posaba en otra persona y le inspiraba a continuar con la misión que éste ya había cumplido. Y es por eso que junto con Herodes, muchas personas, la gente, aquí la palabra griega que se emplea para preguntar, cuando el Señor les preguntó quiénes dicen los hombres que soy, es una palabra que hace alusión a la gente. ¿Qué dice la gente que soy? O sea, ¿qué pensaba la persona común y corriente? La persona de a pie en la calle. ¿Qué pensaba la gente? Y lo primero que responden los discípulos es que ellos creían que era algo así como la reencarnación de Juan el Bautista. Ahora bien, esa es la primera confusión. La teología popular confunde a las personas, está un poco impregnada de naturalismo, un poco impregnada de misticismo, pero nunca es acertada. Nunca es acertada. Y así nos encontramos con mucha gente que se encuentra confundida. Otros pensaban que era Elías. ¿Y por qué Elías? Porque Elías era aquella figura del profeta del Antiguo Testamento que había desaparecido. No olvidemos que nunca se registra la muerte de Elías en la Biblia. En el libro de Reyes, lo que se muestra es cómo el profeta Elías ascendió al cielo en un torbellino. ¿Cómo es que él no murió? Simplemente ascendió, simplemente se fue. Y eso es lo que nos muestra el relato. Por tanto, la gente quedó con una visión de que de alguna manera Elías se había ido y que regresaría. Y eso fue potenciado obviamente por la promesa del Señor, descrita en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, donde Dios, por intermedio del profeta, prometía que el profeta volvería. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Así es como
muchos pensaban que el Señor Jesucristo era el Elías que había de venir, era la aparición de Elías en ese momento. O sea, entendían que más o menos estaban cerca de Dios, de la venida del Mesías, pero no podían apuntarle, no podían ser certeros y precisos en su definición de quién era realmente el Señor Jesucristo. Mucha gente anda confundida, mucha gente está a punto de dar el clic, a punto de verdaderamente identificar al Señor Jesucristo como quien es Él, pero se encuentra confundida. Se encuentra confundida. También, cuando les pregunta, le dicen Juan el Bautista, también hablan de Elías. Y finalmente, la tercera respuesta de la gente ante esta pregunta es uno de los profetas. Uno de los profetas. No olvidemos que Dios había prometido por intermedio de Moisés al pueblo que se levantaría un profeta. En Amós capítulo 3, versículo 7 dice que Dios no iba a hablar a su pueblo sino por intermedio de los profetas, de manera que luego de ese desierto profético de muchos años y luego de la aparición de Juan el Bautista, el último de los profetas de la vieja dispensación, la gente quedó de pronto un poco asombrada por la aparición del Señor Jesucristo, pensando que la era de los profetas había vuelto a comenzar. Por eso decían algunos de los profetas. Tal vez había quienes pensaban y recordaban las palabras de Moisés descritas en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde él prometía que levantaría un profeta en medio de sus hermanos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice: un profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. Así que lo cierto es que la gente veía al Señor Jesucristo como un profeta. En Juan capítulo 6, versículo 14, se menciona también esto. Dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, la visión que tenían las personas del Señor era simplemente uno de los profetas, o tal vez el profeta que Moisés había prometido. De manera que lo que vemos acá es ciertamente gente con una visión equivocada del Señor Jesucristo. Hoy, la verdad es que no hay mucha diferencia entre ellos. La teología popular, el misticismo, la confusión, el secularismo, ha hecho que las personas duden del Señor, se desvíen de quién verdaderamente es Él, de quién es su persona. La gente hoy está confundida al igual que hace un tiempo atrás, al igual que en el tiempo del Señor Jesucristo. La gente piensa muchas veces que Jesús era algo así como un hippie, alguien que deambulaba de ciudad en ciudad, viviendo del aire, viviendo de lo que le daba la naturaleza, proclamando un mensaje de amor y paz. Muchos ven al Señor Jesucristo y dicen, este fue el primer hippie. Este fue el primer hippie. Solo amor y paz. Pero el Señor Jesucristo no vino solo a traer amor y paz. El Señor Jesucristo vino a traer mucho más que eso. Vino a traer espada. Y él mismo le dice a sus discípulos que él vino a traer espada. ¿Para qué? Para que la madre se levante contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y así sucesivamente. O sea, la verdad es que esta visión errada del Jesús hippie, mucha gente al día de hoy todavía la tiene, todavía la mantiene, todavía piensa que es así. Y tristemente hace que pierdan la verdadera esencia de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amados, el Señor no es un hippie. Otros ven al Señor como el comunista. Muchos dicen, Jesús fue el primer comunista, aquel que hacía que las repartía a todos por igual, que atendía a los pobres. No, Jesús era un comunista. ¿Qué imagen más terrible del Señor Jesucristo decir eso? ¿Qué imagen más terrible decir eso? Porque ciertamente lo que no era un comunista. Los comunistas por definición son ateos, no creen en Dios,
Su Dios es el Estado. Su Dios es el Estado. Al igual que en el tiempo de Roma, que deificaban a los césares. De la misma manera, el comunismo piensa eso, que el Estado es quien le va a resolver los problemas a la gente. Cuando todos sabemos, y en la práctica, que eso no ha sido así. Jesús es cualquier cosa menos un comunista. Menos un comunista. El Señor Jesucristo ciertamente tenía un corazón dadivoso, un corazón que se preocupaba de las necesidades de las personas, que atendía a sus enfermedades, les curaba, que resucitó a muertos, que proveyó a gente hambrienta en lugares donde no había acceso a comida para que siguieran oyéndole. Es cierto, el Señor era así, pero el Señor no era un comunista. El Señor dio de lo suyo para poder compartir con los demás. Él mismo se entregó, él mismo dio su vida por los demás. Pregúntale a un comunista si está dispuesto a dar su sueldo por los demás. Eso no es así. De manera que es una tamaña estupidez confundir al Señor Jesucristo con un comunista. Pero la gente anda confundida. La gente piensa en eso. La gente ve al Señor desde esa perspectiva. También nos encontramos con otras personas que ven a Jesús como el buena onda. Ven a Jesús como el flaco, como el de arriba, el que está ahí arriba y nos hace el favor de pedirle a Dios que nos dé las cosas que nosotros pedimos. Qué falta de respeto más grande. Pero muchas personas creen en ello. Muchas personas piensan en eso, ven al Señor Jesucristo desde esa perspectiva, lo ven así, lo ven de esa forma. ¿Y qué cosa más terrible es eso? Ver al Señor simplemente como alguien buena onda. Ver al Señor como quien viene a cumplir los deseos del corazón. Yo quiero esto, oro a Jesús, y Jesús es la solución a mis problemas. Sí, ciertamente, el Señor soluciona tus problemas, pero Él lleva tus problemas y pone su yugo sobre ti, que es ligero. Queridos, Dios, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, nos llama de nuestra esclavitud, de la esclavitud del pecado y del diablo, a ser esclavos de Cristo. De manera que le servimos a Él. Somos de su propiedad, Él es nuestro Señor. No podemos decir que Él es el buena onda, el amigo, el flaco. No, Él es nuestro Señor, nuestro Señor. Por tanto, mucha gente anda confundida con la visión del Señor Jesucristo. Muchas personas dudan, muchas personas piensan que Él es así, pero Él no es así. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque puedes estar confundido tal vez. También está la visión del Jesús del catolicismo romano. Esta visión es un Jesús de solo amor, no hippie, pero solo amor, que está colgado todavía en una cruz. Que todavía está colgado en una cruz. La iconografía del catolicismo romano nos muestra a Jesús crucificado. Y ciertamente nuestro Señor fue crucificado. Pero al tercer día, luego de haber bajado de la cruz, resucitó de entre los muertos. Y hoy por hoy está a la diestra de Dios. Pero la confusión del catolicismo romano es mostrar a un Cristo crucificado e impotente, con cara de tristeza, sangrando en una cruz colgado. También esa visión del Jesús puro amor, del Jesús bueno, con este famoso buenismo que vemos hoy en día, de querer ser bueno, pero bueno no realmente, sino bueno a la manera que proyecte en otras personas algo que verdaderamente no soy. Jesucristo no es así. El Señor no es como el catolicismo romano lo ha mostrado por los últimos siglos. También nos encontramos con otra visión de confusión. Hay gente que se alumbra con los mormones, por ejemplo. Ven a los mormones y les llama la atención a estos americanos que andan con su piocha negra, con su camisa blanca,
caminando por los lugares, hablando de que Jesús visitó América. Y esa visión de Jesús es demasiado americana, un Jesús rubio, ojos azules, alto, de 1,90 m. Así no es Jesús. Así no es el Señor. Mucha gente anda confundida. Mucha gente tiene esta visión popular de Él. Queridos, ese es el primer grupo de personas. Y tal vez tú que estás oyendo, que estás invitado, que escuchas esto, después puedes estar en esa situación. Déjame decirte con amor, con respeto, pero con firmeza a la vez, que estás confundido y que ese Jesús que tú piensas no es el verdadero Jesús. En segundo lugar, nos encontramos con los indecisos. Versículo 29, Marcos 8:29. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Aquí hay algo, un elemento que está implícito en el relato. Se habla de la respuesta de Pedro, que es la que analizaremos en el tercer grupo de personas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con los demás? ¿Acaso no habían 12 discípulos ahí? ¿Acaso el Señor no les preguntó a sus 12 discípulos quién era Él? Solo uno respondió. Los indecisos son aquellos 11 que luego de haber estado con el Señor, luego de haber compartido día y noche por el lago, por los lugares desiertos, sanando a enfermos, habiendo sido ellos también depositarios del poder de Dios, orando por los enfermos, sanándoles, librando endemoniados, haciendo milagros. Estos 11 que estaban aquí también, pero que no responden, que se quedan callados, son los indecisos. Y note bien, estos están con Jesús. Estos están con el Señor. Están ahí, le siguen, escuchan sus ordenanzas, escuchan sus palabras, sus enseñanzas, pero aún así no son capaces de dar una respuesta a lo que el Señor les está preguntando. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia es indecisa? El silencio de los discípulos dice mucho de ellos. Muchas veces quienes están dentro de las iglesias cristianas no están seguros de quién es Él. Pueden decir de una manera instantánea, Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿realmente creen que esto es así? ¿Realmente comprenden que esto es así? Queridos, tal vez muchos de los que están esta mañana acá pueden estar confundidos en esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Quizás no al punto de los confundidos de arriba, pero sí los lleva a estar indecisos. Quizás hay mucha teoría en sus mentes, quizás hay bastante conocimiento de la palabra, tal vez hay conocimiento que traen de su cultura, de su familia, de alguna iglesia que fueron en algún momento en el pasado, pero aún así están indecisos en dar una respuesta certera ante esta pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos en ese momento y que el día de hoy nos está haciendo a nosotros. Amados míos, nuestro silencio deja en evidencia que no estamos claros en quién es Jesús. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué muchos cristianos no predican a Cristo? ¿Por qué muchos cristianos, siendo fieles, siendo gente buena, entre comillas, no predican al Señor? No le hablan a las personas de la buena noticia del Señor Jesucristo. Temen, dudan, dilatan las situaciones, dan vueltas y vueltas
que finalmente no hacen lo que tienen que hacer? Y la respuesta está aquí. Al igual que estos 11 indecisos que no sabían cómo responder ante esa pregunta, muchos de nosotros tal vez callamos y no predicamos el Evangelio porque estamos indecisos nosotros mismos ante esa pregunta. Y si nosotros estamos indecisos, ¿cómo vamos a poder realizarle la pregunta y darle la certera respuesta a esta pregunta a las personas que necesitan del Señor? Es increíble darnos cuenta que muchas veces decimos creer en Cristo, pero el temor que manifestamos al no predicar el Evangelio deja en evidencia que no hemos comprendido, no hemos asimilado ese conocimiento que tal vez tenemos en nuestra vida y no lo podemos vivir. Y como no lo podemos vivir y tenemos dudas al respecto, estamos indecisos al respecto, simplemente callamos. Queridos, debemos doblegarnos delante del Señor, tenemos que reconocer esto. Si es así, si te sientes identificado con esta su palabra, si te sientes identificado con esos 11 que en aquel momento callaron, que en otras oportunidades habían dicho que Él era el Mesías, que tal vez delante de otras personas sí lo habían dicho, porque así lo dijeron, y el relato bíblico así lo muestra. No olvidemos a Natanael, descrito en Juan, que es Felipe. ¿Cómo es que él dijo, verdaderamente este es el Mesías? Verdaderamente este es. ¿Cuántos de ellos ya lo habían dicho? Pero al verse confrontados con el mismo Señor Jesucristo ante esta pregunta, no fueron capaces de responder, se quedaron callados, estaban indecisos en esa respuesta. Queridos míos, tal vez estamos indecisos, tal vez no estamos claros, tal vez no ha pasado de nuestra mente a nuestro corazón y a nuestra vida el entendimiento correcto de quién es Él, de quién es Él. Te pido que si es así, puedas orar al Señor, puedas humillarte delante del Señor, puedas pedirle que traiga esa confirmación a tu vida por intermedio de su Espíritu Santo, por la palabra, porque ahí nos encontramos con esto. Y también que se haga vida en nosotros y esa convicción nos lleve a proclamar a todos los cuatro vientos de que Él es el Cristo, como lo hace Pedro después. Pero es necesario que analicemos nuestros corazones y que finalmente nos demos cuenta que si no hablamos a los demás de Cristo, teniendo la oportunidad de hacerlo, es porque realmente nosotros mismos estamos indecisos de quién es Él. Miedo a que aquel que sabe quién es Cristo no teme a nada. Estos mismos discípulos cobardes que ahora estaban indecisos, que después huyeron al momento de ser apresado nuestro Señor Jesucristo, estos mismos después dieron su vida por el Señor, a excepción de Judas. Y Juan también, que falleció no por medio del martirio. Pero todos los demás dieron su vida por Cristo. En ese momento, en la pregunta del Señor, estaban indecisos. Pero luego el Espíritu Santo les dio el entendimiento, les dio el de nuevo, dio el fervor, y a través de eso pudieron ellos testificar realmente que Jesucristo era el Señor, era el Cristo, era el Mesías. Amados míos, puede que hoy tú estés indeciso, puede que hoy no prediques el Evangelio, puede que hoy estés así en dudas existenciales, en creer con la mente, entre comillas, pero no vivirlo con la vida. Pero tu situación puede cambiar como lo hizo con los discípulos. Pero debemos quebrantarnos, debemos reconocer nuestra incapacidad, debemos apelar a Él, rogar a Él y Él responderá a nuestra petición. Señor, ayúdanos. Dios mío, ayúdanos a vivir creyendo y experimentando que nuestro Señor es el Cristo, el Mesías.
Que ese sea nuestro ruego, si es que estamos en esa condición y tenemos esperanza. Porque al igual que esos cobardes discípulos e indecisos discípulos, podemos convertirnos en grandes predicadores de la verdad del Evangelio. Así que no desmayemos, pero es una invitación también a ver en tu corazón si estás en esa condición esta mañana. El tercer grupo de personas queda evidentemente reflejado en Pedro, versículo 29. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. El Cristo. El Cristo, muchas veces hablamos de Cristo, pero no tenemos idea qué significa eso. ¿Qué significa el Cristo? Cristo es la palabra griega que es el símil de Mesías en el hebreo. Mesías y Cristo es lo mismo. Es la misma palabra, solo que Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Pero lo importante es notar qué significa esto. ¿Qué implicaba la definición de Pedro a la luz de la visión que los judíos tenían en ese momento a lo largo de toda la historia de la redención que había pasado anteriormente? ¿Quién era el Cristo? El Cristo era el ungido. El ungido. Eso significa Cristo, ungido. Y ungido, los que eran ungidos eran los profetas muchas veces, los reyes y los sacerdotes. Todos ellos eran ungidos, pero cuando se hablaba de el Cristo, el ungido era aquel que podía ser el sacerdote y el rey al mismo tiempo. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que no habían reyes que fueran sacerdotes al mismo tiempo, no, había una división de las funciones. Pero cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de el ungido, de el Mesías, se entendía que era un profeta, que era un rey y que era un sacerdote. Eso es lo que implica Mesías o Cristo, significa literalmente ungido, pero no cualquier ungido, sino el rey ungido, el descendiente de David que iba a restaurar la soberanía de Israel. Era este niño que esperaban en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos míos, ese es el Cristo. Eso se estaba refiriendo el Señor. El Mesías, el ungido, el que traería la restauración al pueblo, aquel que cumpliría la promesa dada por Dios en Génesis capítulo 3, que correspondía a la simiente de la mujer, pisoteándole la cabeza a la simiente de la serpiente. Amados, Él estaba allí mismo, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Salvador de su pueblo. El Salvador de su pueblo. ¿Cómo vemos al Señor nosotros, amados? ¿Cómo lo vemos realmente? Como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Los judíos de esa época tenían una visión un poquito más militar del ungido, puesto que estaban bajo el yugo romano. Ellos querían libertad de la esclavitud, de la opresión de Roma. Por eso ellos esperaban a un general, a un caudillo. Pero no pudieron ver mucho más allá de eso, que el Cristo era el libertador de su pueblo, no solo de sus enemigos físicos, sino por sobre todo también de sus enemigos espirituales, de la esclavitud del pecado y también del diablo. De manera que era necesario en su primera venida que el Señor Jesucristo viniera a rescatar a un pueblo para luego establecer su reinado con ese pueblo. Por eso la primera venida es necesaria y la segunda venida también es muy necesaria. Amados, ese es el Cristo. Ese es el Cristo. En una oportunidad, la gente empezó a renunciar a seguir al Señor, porque Él dijo una palabra muy dura, algo que la gente no podía entender, porque era muy fuerte en su lenguaje.
El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Muchas personas no entendieron esto, evidentemente, porque lo decía en un lenguaje figurado y el Espíritu Santo no les dio la iluminación para comprender esa verdad. Muchos dijeron, dura es esta palabra para ser aceptada, y se dieron vuelta y se fueron, lo dejaron, y estos eran discípulos del Señor. Pero el Señor se dio vuelta a los 12, los miró, y en Juan, capítulo 6, versos 68 al 69, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amado, podemos, junto con Pedro en esta oportunidad también, decir que estamos confiados, que no lo abandonaremos, que no dejaremos de seguirle, porque hemos creído en él y sabemos que es el Santo de Dios, el Mesías, el Cristo. Amados míos, debemos ceñirnos a esa verdad, amarrarnos a esa verdad, porque Cristo es el Mesías. Cristo, Jesús, es el Salvador, el Redentor, el Libertador, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, quien por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad de el día de hoy entrar confiadamente delante del trono de gracia, delante del trono de Dios, a la presencia de Dios, poder clamar, hablar, comunicarnos con Dios, cosas que antes estaban prohibidas, que no podíamos hacerlo, porque había una muralla que nos separaba. Esa muralla tremenda se llamaba pecado. Esa muralla tremenda que dividía a nosotros de la presencia de Dios fue quitada cuando el cuerpo de Cristo fue muerto y el velo se rasgó. Queridos, ese es el Mesías, ese es el Cristo, el que murió por nuestros pecados, el que murió por darnos libertad, por sacarnos de nuestra ceguera espiritual, para que pudiéramos ver realmente quién es Él. Ese es el Mesías, ese es el Cristo. Hermano, ¿quién es para ti el Señor? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? El Señor nos permita ser como Pedro, que guiado por una revelación divina, responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Porque aquel que responde eso es un hijo de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Amados míos, si tú crees realmente que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, tú has nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios, porque solo un hijo de Dios puede decir eso. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amados, ese es nuestro estado. Somos hijos de Dios por gracia, no por naturaleza. Hemos sido adoptados porque Cristo se entregó por nosotros, pero hemos nacido de nuevo a una vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, intercede el día de hoy por nosotros, luego de haber derramado su vida en la cruz del Calvario. Eso es lo que debemos creer, eso es lo que debemos vivir, eso es lo que debemos predicar, proclamar a las demás personas que se encuentran camino a la destrucción, camino a una eternidad de castigo y sufrimiento. El otro día un periodista connotado en un matinal, haciendo una alusión a este famoso Pastor Soto, decía que, bueno, le encontraba repulsiva la figura de él, pero tal vez
que este pastor controversial lo iba a mandar a él al infierno. Y este periodista dice, el lugar donde seguramente voy a ir. La gente no sabe lo que es el castigo eterno. La gente piensa que ahí van a estar todos los buena onda, que van a estar ahí en ese lugar todos pasándola bien. Pero eso no es así. El castigo eterno, el lago de fuego y azufre es algo terrible, es algo terrible. Y nosotros estamos llamados a proclamar. Primero, creer que Cristo, el Señor, es el Mesías, pero también proclamar que Jesús es el Mesías, así como Pablo lo hacía. Enseguida, Hechos capítulo 9, versículo 20, se puso a predicar de Jesús en la sinagoga diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Esa debe ser nuestra predicación, esa debe ser nuestra creencia, esa debe ser la verdad grabada a fuego en nuestro corazón. Amados, la reflexión de esta mañana es para que no dudemos de la naturaleza de nuestro Señor, de quién es Él. Primero, que podamos responder correctamente a esa pregunta, demostrando de esa manera que somos hijos de Dios. Y tal vez tú, que estabas confundida, que pensabas que Jesús era esto, era lo otro, y hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, ha abierto tu entendimiento, y te has dado cuenta que Jesús es mucho más que eso, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso implica que el Señor ha hecho algo sobrenatural, te ha dado nueva vida espiritual y que eres un hijo de Dios. Pero esa es la obra maravillosa de gracia que hace Dios por intermedio de su Espíritu Santo en nosotros. Esa es la reflexión para esta mañana y para esta semana. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y cómo lo predicamos? Amados míos, roguémosle al Señor que nos ayude a poder contemplarle como Él es. Oremos. Mi buen Dios,